Dios es bueno siempre. Saludamos a todos los que se van conectando también. Gracias y paz, amados. Bienvenidos. Gracias por unirse a nosotros. Tenemos por delante aproximadamente una hora. Hoy tenemos nuestra reunión presencial aquí en Tarrasa y les invitamos a que se queden con nosotros. Supongo que al igual que todos los que estamos aquí ya están preparados, ya tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo, así que nos vamos a poner en marcha con la enseñanza de hoy. Si quieren, ya saben, pueden compartir el vídeo para que este mensaje pueda llegar a más gente, que ese es el propósito, que Cristo sea predicado cada vez a más gente y cada vez en más lugares también. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y seguimos con la serie Las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Y como decimos, estamos con la serie Las riquezas de su gracia. Esta sería la semana número 13. Llevamos 13 semanas aprendiendo acerca de lo que significan las riquezas de su gracia, de qué hablamos y a qué nos referimos cuando Pablo utiliza esa expresión tanto en Efesios capítulo 1 como en Efesios capítulo 2, donde nos habla acerca de las abundantes riquezas de su gracia. Es importante que nosotros cada día podamos entender más y más, o que podamos crecer más y más en el conocimiento de todo lo que la gracia de Dios ha hecho a nuestro favor. Entender la realidad del pacto eterno, entender la realidad de la obra completa de nuestro amado Señor Jesucristo y de su resurrección, que nos permite disfrutar de todo lo que Dios quiso hacer a favor del ser humano. Y eso es lo que la gracia nos concede. Lo que la gracia produce es que disfrutemos de forma gratuita de todo lo que Dios ha querido darnos, sin que usted y yo tengamos que pagar absolutamente nada. Por eso se llama gracia, ¿sí? Y es maravilloso cuando nosotros vemos al apóstol Pablo escribiendo a los Efesios y hablando de esas riquezas de su gracia. Déjeme decirle que la gracia nunca será escasa. Hablamos de riquezas de su gracia porque es una gracia sobreabundante. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 6? Donde abunda el pecado, ¿qué ocurre? Sobreabunda la gracia. Porque la gracia de Dios nunca es escasa. La gracia de Dios nunca se queda a medias. No existe pecado y no existe persona que pueda quedar fuera de la gracia de Dios o que no pueda ser alcanzada por la gracia de Dios. Esta gracia está disponible absolutamente para todos. Esta gracia está disponible para cualquier tipo de persona en cualquier parte del mundo. Lo que ocurre, obviamente, es que la persona tiene que decidir creer en esta maravillosa gracia o tiene que decidir creer en nuestro amado Señor Jesucristo y en todo lo que Él hizo por nosotros. Pero fíjese que Pablo habla de las riquezas de su gracia y venimos hablando, de hecho el verso que vamos a leer es donde lo dice, Efesios capítulo 1, verso 7, ¿lo tiene? Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos ido hablando ya algunas cosas que estas riquezas de su gracia suponen para nosotros. Hemos visto que... Ese soy yo. Estoy en un universo paralelo. ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Hemos venido hablando desde Efesios capítulo 1 al principio para que podamos entender lo que estas riquezas de su gracia suponen para nosotros. Una de las cosas que hemos visto es que esta gracia nos ha hecho santos, justos y fieles para siempre. ¿Sí? Así es como Dios nos ve. Es muy importante que nosotros podamos aprender a vernos de la misma manera que Dios nos ve. A veces nuestros ojos, nuestra visión está filtrada por lo que la religión nos ha enseñado o por lo que la familia nos ha dicho o por lo que la propia cultura pueda hablar acerca de nosotros. Sabemos que lamentablemente el mundo
el sistema del mundo, ese sistema del anticristo, lo que hace es clasificar a las personas, ¿verdad? Y mira, y estos son primer mundo, y estos son tercer mundo, y estos son así, y estos son asá. Pero aquellos que estamos en Cristo, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados, deberíamos vernos igual que Dios nos ve. Dios nos ve completamente santos. Dios nos ve completamente justos. Dios nos ve completamente fieles porque Él nos ve en Cristo. ¿Sí? Él nos ve en Cristo. Entonces, así como Él ve a Cristo, nos ve a nosotros, porque estamos en Él. Hemos sido sumergidos en Él. Hemos sido bautizados en Él. Después pudimos ver también que las riquezas de su gracia implica bendición sobre nuestras vidas. Usted y yo ya tenemos la bendición de Dios en nosotros. Recuerde que esa bendición no tiene que ver con algo externo. Por favor, no rebajemos el nivel de la bendición. La bendición no tiene que ver con algo externo, sino que tiene que ver con una posición interna. Eso significa que independientemente de las circunstancias que usted y yo estemos atravesando, no dejamos de ser personas bendecidas. Esa es la realidad. Porque a veces, no sé, posiblemente a usted no le pasa, ¿no? Pero a mí me pasa que a veces los días no son tan buenos. Yo sé que a ustedes no, ustedes siempre tienen días redondos, días perfectos, donde en su trabajo todo sale bien, donde con su familia y en su matrimonio todo está perfecto, donde su coche no se para nunca. Yo sé que a usted le pasa, yo sé... Perdón, tenía que colarlo. Esto es una broma interna, no se preocupen. Entonces, yo sé que a usted eso no le pasa, a usted le sale todo redondo siempre. Pero a los mortales, a los que no somos superhéroes de Marvel o de DC, nos suelen pasar cosas parecidas a esa. A veces un día se tuerce, por el motivo que sea. Pero eso no quita la realidad de quiénes somos nosotros en Cristo. De ahí el problema de pensar que la bendición es algo externo. Porque cuando pensamos que la bendición es algo externo, podemos cometer el error de pensar que Dios bendice a unos más que a otros. Porque si tienen más, significa que Dios les ha bendecido más. Y si tienen menos, significa que Dios les ha bendecido menos. O luego vamos al otro punto, que es el de condenar a la gente también. Y decimos, bueno, este tiene más porque cree más la palabra y porque funciona más y porque es más santo. Este tiene menos, seguro que hay pecado en su vida. Eso pasa a veces, ¿qué le vamos a hacer? Pero la realidad es que todo el que está en Cristo ya ha sido bendecido. Y esa posición es invariable, no puede cambiar. Si estamos en Cristo, estamos bendecidos. A partir de ahí podemos enfrentar nuestras batallas, podemos tener nuestras circunstancias alrededor sobre las cuales es necesario usar fe, sobre las cuales es necesario ejercer autoridad, pero no dicen que estemos menos bendecidos. Así que no se preocupe, si usted tiene un mal día, usted sigue estando completamente bendecido en Cristo. Completamente bendecida en Cristo. ¿Por qué? Porque eso forma parte de las riquezas de su gracia. ¿Sí? Fuimos predestinados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entender que hemos sido escogidos en Él es entender que hemos sido, también dice luego Efesios, aceptados en Cristo. Amados, no importa, y esto es muy importante que obviamente que todos lo sepan, pero es muy importante que trabajemos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con los adolescentes, para que entiendan que en Cristo han sido aceptados. No importa quién les rechace. Hay personas que nos van a rechazar en la vida. Y posiblemente usted, si ya está curtido, si ya tenemos una edad, pues ya no nos importa. Ya nos da un poquito igual quién nos dé la patada, quién no nos acepte. Pero con nuestros jóvenes sí hay que trabajarlos. Ustedes creo que habrán leído la noticia estos días de este adolescente que se suicidó en Estados Unidos por bullying, ¿verdad? 12 años. 12 años. La mamá decía, yo no entiendo por qué mi hijo ha tenido que quitarse la vida por esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no se ven aceptados, se ven rechazados por una sociedad, por personas. Y nosotros debemos trabajar como iglesia para que entiendan que aunque
las personas que están de moda no les acepten, en Cristo hemos sido aceptados por Dios. Dios nunca nos va a rechazar. Dios nunca, jamás nos va a rechazar. Esa es la realidad. Por eso las congregaciones debemos tener las puertas abiertas para recibir a todos aquellos necesitados, porque Dios no nos rechaza, Dios nos ha aceptado en Cristo. Y tenemos que vernos de esa manera. Y aunque haya círculos en los que no me acepten, Dios me acepta. Hay personas, y no estamos diciendo que esté bien ni muchísimo menos, pero lamentablemente hay congregaciones en las que si ciertas personas cometen cierto pecado, los rechazan y no les permiten entrar. O hay culturas, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero que si adulteran tienen que irse incluso de la ciudad. Pero le cierran las puertas de la congregación. ¿Dónde está visto eso? Dios nos acepta y no nos rechaza. Tenemos que entender eso. Dios siempre está como ese Padre amoroso de ese Lucas 15 que hemos llamado la parábola del Hijo Pródigo, pero es la parábola del Padre amoroso, que siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a su Hijo, no a rechazarlo. Entonces usted y yo hemos sido aceptados en el amado. Y cuando llegamos al verso 7, dice que según las riquezas de su gracia obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Aquí no nos detenemos mucho porque, como saben, los jueves estamos enseñando justificados para siempre. Y justificados para siempre, lo que vamos a tocar precisamente es este punto. Todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Y oiga, les aseguro que esto es algo que yo no me cansaré de repetir. Y que llevamos más de 10 años o casi 10 años repitiéndolo, porque es necesario que la gente entienda. Hemos sido hechos libres de toda condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque todos los pecados fueron perdonados. Los pecados que pude cometer ayer, los pecados que haya podido cometer hoy, los pecados que pueda cometer mañana, ya fueron perdonados en Él. Dios no tiene un registro de mis pecados. Él ha decidido no acordarse de mis pecados e iniquidades. Todos fueron perdonados. Y dice que nuestros pecados fueron perdonados porque tenemos redención por su sangre. Recuerde, la sangre de Cristo tiene una función redentora. ¿Sí? A veces es verdad que depende del círculo en el que usted haya crecido, se nos ha podido decir y se nos ha podido hablar, aplica la sangre, pero no tenemos ningún texto en el nuevo pacto que respalde esa realidad. Si queremos ejercer autoridad sobre las circunstancias, tenemos el nombre de Jesús. Si queremos entender nuestra redención, tenemos la sangre de Jesús. Usted puede ver que en el nuevo pacto, cada vez que se habla de la sangre, se habla de redención. Lo dice Efesios, lo dice Colosenses, lo dice Hebreos, que la sangre de Jesús clama más alto que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque es la función de la sangre. Usted puede ver que en el antiguo pacto, recuerde que el antiguo pacto era ¿qué? Sombra, tipo, figura de lo que había de venir. Nosotros no estamos esperando a algo que tenga que venir, sino que estamos viviendo la realidad de lo que ya vino, que es Cristo. Y el antiguo pacto señalaba hacia el futuro, y usted puede ver que las ofrendas, los sacrificios y los holocaustos, que usted puede estudiarlos en el libro de Levítico, eran una sombra de la realidad de Cristo. ¿Y qué era lo importante? Lo importante era que el animal que se sacrificara fuera un animal perfecto, fuera un animal sin defecto. Y lo que tenía que hacerse, ¿qué era? Derramamiento de sangre. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, si queremos entender redención, debemos entender el derramamiento de sangre. En esa sangre preciosa está nuestra redención. ¿Qué significa redención? Porque creo que
si pensamos un poco en esto, no estamos acostumbrados a usar esa palabra. Obviamente, dentro de la iglesia seguro que sí, pero fuera de la iglesia como mucho se puede hablar de ¿qué? De redimir el tiempo, ¿no? El verbo redimir se usa para redimir el tiempo, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de redención? ¿Por qué es importante entender redención? Porque en la redención está la obra sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, redención tiene que ver que Jesús ocupó el lugar que usted y yo teníamos que ocupar. Esa es la sustitución. Aquello que tenía que ser para nosotros, el castigo que usted y yo teníamos que recibir, fue sobre Jesús. Y lo que Él era, cae sobre nosotros. Entonces, Él ocupó nuestro lugar. Por eso, ¿qué dice Isaías 53? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él cargó con todos nuestros pecados. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él sufrió todos nuestros dolores. Él ocupó el lugar que teníamos que ocupar nosotros. Entender redención es entender que hemos sido comprados a precio de sangre. Ahora, por favor, unamos los dos conceptos. Por un lado dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entendamos el perdón de pecados. Entendamos que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Pero si entendemos eso al mismo tiempo que entendemos redención, nunca jamás alguien querrá salir corriendo a pecar continuamente. Porque si entendemos el precio que se pagó por nosotros, lo normal es que decidamos dedicarnos para Dios el resto de nuestros días, porque hemos entendido que se pagó el precio más alto, precio de sangre, amados. Por eso que aquellos, ayer decía nuestro pastor, el pastor Jim, que el trabajo de los dones ministeriales, la función de aquellos que por la gracia de Dios estamos en los dones ministeriales, no es atraer a la gente a nosotros, sino que es llevar a la gente a Cristo. Nuestro trabajo no es ni siquiera tampoco amenazarles de alguna manera para que usted, por causa del miedo, decida vivir para Dios. No, nuestro trabajo es enseñarle el amor de Dios maravilloso e incondicional para que usted caiga rendido, rendida a ese amor. Ese es el punto. Si entendemos redención, lo normal es que de nosotros nazca el agradecimiento. Porque repito, ¿qué significa redención? Volver a comprar. Y fuimos comprados a precio de sangre. ¿Por qué necesitábamos redención? Porque el ser humano cayó en pecado. ¿Sí? Venga conmigo a Génesis. Todo lo que Dios hace, siempre lo hace con un propósito. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Todo lo creado tiene un propósito. La razón por la cual fue creado el universo es la Tierra. Es decir, todo el universo fue creado para la Tierra. La razón por que la Tierra fue creada es el ser humano. Todo en la creación tiene un propósito enfocado al ser humano. Fíjese que ahora, lo digo con todo el respeto del mundo, pero ahora se le da la vuelta a eso. También es verdad porque, lamentablemente, desde que entra el pecado en la humanidad, todo se corrompe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo se corrompe. Pero ahora se le da la vuelta a todo. El ser humano es lo que le da sentido a todo lo que existe, no al revés. Repito, el ser humano es lo que le da sentido a todo lo que existe, no al revés. Pero ahora la gente está con cosas raras. La gente habla acerca de, les dan un valor a los animales que no lo tienen. No lo tienen. Hay personas que ponen al animal al nivel del ser humano. Eso es totalmente ilógico. Nunca un animal puede estar al mismo nivel que el ser humano. Es una locura.
Y a veces cuando yo he dicho esto, gente, lo sé, que gente por Facebook directamente me han dicho, no le voy a seguir más por decir esas cosas. O sea, no van a escuchar más por decir que un perro no puede estar al nivel de un hijo. Oiga, pues no me escuche, pero es que eso es así. Eso es así. Un gato no puede estar al nivel de un hijo o de un esposo. O sea, un animal es un animal y el ser humano no es un animal. Aunque algunos se comporten como tales. Pero eso es otro tema. Es otro tema, ¿eh? Eso es aparte. Nosotros teníamos una persona que conocíamos hace años y siempre que iba a comer a casa de alguien le decía a las hijas, portaos como seres humanos y no como siempre, le decía. La naturaleza, el cambio climático, yo no digo que no exista, yo no me meto en esos jardines, pero ahora todo tiene que ser, cuidado con la naturaleza, cuidado con esto. No, 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 lo que le da sentido a la creación es el ser humano. El ser humano no fue lo que Dios creó primero. El ser humano es lo que Dios creó al final del todo. La silla en la que usted está sentado, sentada, si no existiéramos nosotros no tendría ningún propósito. El coche que usted conduce, si no existe el ser humano, no tiene propósito. El ser humano es lo que le da propósito a todo en la tierra. Por eso el universo fue creado por causa de la tierra, pero la tierra fue creada por causa del ser humano. Que sí, que tenemos que cuidar el planeta, todo lo que queramos, pero el ser humano es lo que le da propósito a la tierra y a la creación. Y el ser humano fue creado por causa del corazón paternal de Dios. El ser humano, aunque algunos hoy lamentablemente no vivan de esa manera, pero el ser humano fue creado por y para Dios. Esa es la realidad. Lamentablemente el ser humano no fue creado para perderse. El ser humano no fue creado para caminar en sus caminos totalmente alejado de la realidad de Dios. El ser humano fue creado por y para Dios. Y el corazón paternal de Dios es tan grande, el amor de Dios hacia la humanidad es tan grande, que aun cuando el ser humano escogió traicionar a Dios, Dios volvió a pagar un precio altísimo para volver a rescatar al ser humano. ¡Gloria a Dios! O sea, Adán decide traicionar a Dios y aún así Dios, en vez de decir, sí, pues ya está, se acabó, allá tú con lo tuyo y ya yo te había dado todo. Imagínense, es que no podemos imaginarnos dónde estaban Adán y Eva. Honestamente no podemos imaginarlo. No podemos imaginar lo que era el Edén. A veces, ¿verdad que a usted le ha pasado que alguna vez si se ha ido a algún sitio de vacaciones o ha disfrutado mucho, usted dice, oh, esto es el paraíso, ¿no? Pues ya le digo yo que eso ni siquiera se queda cerca de lo que realmente era el Edén. Y ahí Adán y Eva, Adán tenía que trabajar la tierra, fructificar, multiplicar, eso es lo que tenían que hacer. Adán tenía que trabajar. Algunos piensan, no, el trabajo es del diablo. No, el trabajo en Edén se trabajaba ya. No nos imaginamos lo que realmente era el Edén, el deleite que había en ese lugar. Había un río de oro, había abundancia, podían comer de lo que quisieran. Creo firmemente, esto no es doctrina, esto es pensamiento de Kenneth, pero creo firmemente que Adán y Eva tenían la capacidad de usar total y absolutamente su capacidad mental. Estoy segurísimo de ello, y que podían hacer cosas que ni nos imaginamos nosotros hoy. Pero de repente Adán comete alta traición. ¿Y qué hace Dios? ¿Se desentiende? No, Dios desde antes de la fundación del mundo ya tiene un plan redentor organizado. Y aún el ser humano habiéndole traicionado, Dios decide pagar un precio altísimo por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios crea al ser humano por causa de su corazón de padre. Y es necesario que nosotros entendamos que hemos sido creados por Él, pero que hemos sido creados para Él. Génesis. Capítulo 1.
Aquí quizás no nos detengamos mucho tampoco porque posiblemente los jueves también lo veamos más detenidamente, pero vamos a verlo aunque sea un poquitín. Por eso es tan importante que entendamos el amor incondicional del Padre y que nosotros lo que hacemos, lo que usted está haciendo hoy aquí, eso es lo que queremos que entiendan y por eso predicamos gracia y predicamos a Cristo. Ustedes han decidido salir de la comodidad de su casa, de estar tranquilos en su casa y dicen, no, me voy a reunir, me voy a congregar, voy a escuchar la palabra. Necesitamos entender que esto debemos hacerlo simplemente como respuesta al amor incondicional del Padre para nosotros. No lo hacemos para ganarnos algo de parte de Dios. No lo hacemos para quedar bien con Dios. No lo hacemos para que, no, es que si no voy a la reunión a lo mejor Dios no bendice mi semana. Recuerde, usted ya está bendecido. Porque a lo mejor no le va a pasar, no se preocupe. Pero a lo mejor viene usted hoy aquí y a lo mejor la semana no le sale tan bien como esperaba. A ustedes no, a ustedes todo le va a salir redondo. Pero a lo mejor a alguien le pasa eso. A alguien. Entonces, nosotros necesitamos entender que estamos aquí porque estamos agradecidos con Dios. No porque alguien nos manipule para estar, no porque alguien nos meta miedo para estar, no porque alguien nos obligue a estar, sino simplemente hemos entendido, yo tengo que responder al amor de mi Padre. Dios me ha amado incondicionalmente. Dios hizo por mí lo que nadie hubiera hecho. Dios hizo por mí lo que yo no merecía que hicieran. ¿Cómo no voy a responder a ese amor? ¿Cómo no voy a reunirme? ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a estudiar la palabra? ¿Cómo no voy a renovar mi entendimiento para poder comprender cada vez más este inigualable amor por mí? Fuimos redimidos, fuimos comprados, porque en Génesis 1, verso 26, nos encontramos a Dios diciendo lo siguiente. Hagamos al hombre, Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así dejó Dios al ser humano en la creación, dándole absoluta autoridad. A partir de este momento, cuando Dios delega autoridad sobre el ser humano, Dios no es el que manda sobre la tierra. Porque todavía hay muchos que creen que Dios manda sobre la tierra. No, Dios decidió delegar autoridad sobre el ser humano. Déjeme decirle algo. Dios no puede hacer y deshacer en la tierra como Él quiera. Necesita la autorización del ser humano. Están todos callados. O he dicho una herejía o no sé lo que ha pasado aquí, pero algo ha pasado aquí. Repito. Dios, la perilla. Me van a afeitar, pero como... Pelarme no, o sea que tienen que afeitarme, ¿no? Sí. Repito, Dios no puede hacer y deshacer en la tierra como Él quiera. Dios necesita el consentimiento del ser humano. Piense que cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es darle consentimiento a Dios para que actúe en nuestras circunstancias. Si Dios pudiera hacer y deshacer como Él quisiera sobre la tierra, ¿por qué no se salvan todos? ¿O por qué Adán pudo comer del fruto al que Dios le dijo que no comiera? Si la autoridad la tenía Dios, entonces ¿por qué Dios no detuvo a Adán y le dijo, no comas, que yo soy el que tiene autoridad? Pero Dios delega toda la autoridad sobre el ser humano. Aquí es donde algunos entran y dicen, no, Dios es soberano. Exacto, en su soberanía Dios toma una decisión y es
delegar autoridad sobre el ser humano. Eso es así. Entonces, de la misma manera, escuche bien, todos los que estamos en Cristo tenemos máxima autoridad sobre la tierra. ¿Por qué le digo esto? Porque de la misma manera que le digo que Dios no puede hacer y deshacer como Él quiera la tierra, sino que necesita el consentimiento del ser humano, también le digo que aquellos que tanto miedo le tienen al diablo es porque no han entendido esta verdad. El diablo no puede hacer y deshacer en su vida como Él quiera, si no, ¿no cree que el diablo nos hubiera destruido? Porque nosotros somos un reflejo de Cristo, a través del cual otras personas creen en Jesucristo. ¿Usted cree que el diablo quiere que otros crean en Jesucristo? Obviamente no. Entonces nos destruiría si él pudiera, pero no puede. ¿Por qué usted le va a tener miedo al diablo si quien tiene la autoridad es usted? Si usted no le da consentimiento al diablo para que actúe, a usted le tiene que importar, perdóneme, 3 pimientos que le hagan magia negra, blanca, roja, mal de ojo, brujería. Eso no tiene ningún poder sobre alguien que está en Cristo. Ningún poder. Al no ser que nosotros empecemos a tener miedo y a través del temor y del miedo le demos paso a esas cosas porque creamos que esas cosas tienen más poder que el poder que Dios ha depositado en nosotros. Aleluya. Entonces, si empezamos a ceder y a decir, oh, me han hecho esto, me han hecho un mal de ojo, no sé qué, y con miedo le estamos dando terreno a algo que no debería tener autoridad sobre nosotros. Porque la Biblia dice en Efesios 3 que hay un poder que actúa en nosotros y que Dios hace mucho más de lo que pensamos, de lo que entendemos, según ese poder. Ese poder ya está en nosotros. El poder de resurrección, el poder de la ley de vida del Espíritu ya está en usted y usted tiene autoridad. Eso es lo que Dios hizo aquí. Les bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos y señoread sobre la creación. No señoread el uno sobre el otro. Cuando aparece Eva, Dios no le dice enseñoréate de Eva o enseñoréate de Adán. No. No hemos sido diseñados para enseñorearnos los unos de los otros, pero sí para tener dominio sobre la creación. Dios le da máxima autoridad a Adán. Luego les dice, podéis comer de todo, usted lo puede leer en Génesis 2, pero no nos vamos a entretener, podéis comer de todo árbol que hay, de todo árbol podéis comer. Solamente hay un árbol del que os pido que no comáis. Nada más. Y no porque Dios no quisiera que conocieran, sino porque Dios quería que ellos conocieran conforme Él les iba enseñando. Porque dice, no, Dios no quiso que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal para que no conocieran. No, lo que pasa es que no quería que el ser humano experimentara el bien y el mal en sus propias carnes, quería darles el conocimiento Dios. Exacto. Y les dijo, de este árbol no comáis. Llegamos a Génesis 3. ¿Y por qué tenemos que llegar a Génesis 3? Con lo bien que íbamos en Génesis 1, con lo bien que íbamos en Génesis 2 y aparece Génesis 3. Y aparece ese animal, que es la mascota de la señora Silvia, que sé que le gustan mucho, que es la serpiente. Señora Silvia tiene una serpiente, si quiere un día puede ir a verla a su casa. La serpiente. Y entra en una conversación, ¿con quién? Pues con quien sabe que le va a dar conversación. Porque con el hombre no iba a tener conversación. A Adán le iba a decir no sé qué y Adán le dice, sí, no, a la izquierda, déjame en paz. Estoy trabajando, no me marees. Entonces, ¿quién le da conversación? La mujer. No, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que la que le da conversación es la mujer. No añado nada más. Saquen sus propias conclusiones. Y en esa conversación, mire Génesis capítulo 3,
En esa conversación la serpiente directamente miente, la serpiente directamente tergiversa las palabras de Dios e incluso casi llega a llamar a Dios mentiroso. No con esas palabras, pero sí con lo que dice. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios les había dicho eso? Usted lo lee en Génesis 2. Usted lo puede leer ahí, por favor. Pero no les había dicho eso. Les había dicho, podéis comer de todo árbol, excepto de uno. Entonces la mujer responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Le dijo Dios eso? No le dijo Dios eso. ¿Por qué inventa la mujer? ¿Por qué tiene que inventar? Tiene la manía de inventar. Aquí se inventa. Dios le dijo, no comáis. No le dijo, no toquéis. Pero ella dice, ni comer ni tocar. Eso ha dicho Dios. Pero Dios no dijo eso para que no muráis. Eso sí era verdad. ¿Se acuerdan? Entonces la serpiente dijo, no moriréis. Directamente llama mentiroso a Dios. Porque Dios le dijo, ciertamente, esas son las palabras de Dios, si comiereis de este árbol, moriréis. Ciertamente moriréis. Y sin embargo aquí la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Obviamente el problema es que la mujer había perdido su identidad, o no entendía cuál era su identidad, porque Dios dijo claramente que el ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que el ser humano ya era como Dios. El ser humano no tenía que tratar de ser como Dios. El ser humano había sido creado a imagen de Dios. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno, etcétera, etcétera, y al final acabaron comiendo los dos. Comió la mujer y no pasó nada. Comió Adán, cometió alta traición. Recuerden, quien comete alta traición es Adán, no Eva. Cuando Eva come, no pasa nada. Toda la información de primera mano la había recibido Adán. Y cuando Adán come, se comete alta traición contra Dios. Y automáticamente mueren. ¿Qué es morir? Separación de Dios. Amados, el gran problema de la humanidad no es que haya homosexualismo, que haya abortos, que haya corrupción, que haya mentiras. El gran problema de la humanidad es que la gente está muerta porque está separada de Dios. Lo que a veces olvidamos cuando hablamos de redención es que cuando Jesús vino a hacer algo, cuando Él vino a pagar el precio de nuestra redención, que tenía que ser pagado por un hombre, por un ser humano, porque según la ley de Levítico, un pariente cercano tiene la capacidad de redimir a su otro pariente, y usted lo puede leer en Levítico 25. Y eso es lo que ocurre, le dije la semana pasada, si usted lo lee en el libro de Ruth. Y Noemí le dice a Ruth, ahí está Booz, quien es pariente tuyo y que tiene la capacidad de redimirte. Entonces, cuando Jesús vino a pagar el precio de nuestra redención, Él no vino pensando en que se acabe el homosexualismo o en que se acaben los abortos. Por eso se comete un error cuando la Iglesia pone el enfoque en las acciones que las personas cometen. Lo importante no son las acciones que las personas cometen.
Lo importante es que entendamos qué naturaleza está llevando a la persona a cometer esas acciones. Jesús no vino a cambiar el comportamiento de la humanidad. Jesús no vino a hacer que los malos se conviertan en buenos. Jesús vino para darnos vida. ¿Qué es vida? Unirnos al Padre. ¿Qué es lo que usted está disfrutando hoy por causa de esta gracia? Que usted es uno con el Padre. A veces lo sentirá y a veces no lo sentirá, pero usted nunca jamás volverá a estar separado de Dios, porque Dios, Jesús, le ha unido al Padre y esa unión ya es para siempre. Y usted a lo mejor se levanta mañana lunes y tiene que madrugar y usted dice, yo no siento a Dios, pero no se trata de sentirlo. Usted ya está unido a Él, usted tiene la vida de Cristo dentro suyo, porque eso es lo que tiene que ver redención. Redención es volver a ser uno con el Padre. Aquí ellos murieron, fueron separados de Dios. Pero si lee el verso 15, Dios le dice, y ya viene la promesa de Jesús. Alguien vendrá, le dice a la serpiente, que pisoteará tu cabeza. Esa es la promesa del que va a venir a redimir a la humanidad. Y aún así, Dios, pudiendo haberse desentendido del ser humano, Él siempre va haciendo cosas buenas a favor del ser humano continuamente. Lo primero que hace es demostrarle al ser humano que su propio esfuerzo no sirve para nada. Perdóneme, pero lo que le demuestra es que su propio esfuerzo es ridículo. El propio esfuerzo del ser humano les hizo cubrirse con hojas de higuera. Ridículo. Dios derrama sangre para cubrirles con pieles de animales. Dios empieza a mostrar su bondad a pesar de lo que han hecho. Lo segundo que Dios hace a favor de ellos es sacarlos del huerto. La gente piensa, no, Dios les castigó. No, Dios los protegió al sacarles del huerto. No fue un castigo. En el huerto estaba el árbol de vida. Si ellos comían del árbol de la vida en una situación o posición de maldición, nunca jamás podrían haber sido redimidos. Porque comer del árbol de la vida suponía no morir nunca más, físicamente. Y si no podían morir físicamente, Jesús no podía entregar su vida por nosotros. Imagínense lo terrible que hubiera sido eso. Esa es la protección de Dios. Ese es el amor de Dios. Perdóneme que sea tan cruel, pero ¿ha visto a alguna persona sufrir cáncer y morir de cáncer? ¿Usted se imagina a alguien sufriendo de cáncer eternamente sin poder morir? Eso es lo que hubiera pasado. Hay personas, usted lo habrá vivido, que una enfermedad les está haciendo sufrir tanto que lo único que dicen es, quiero que esto se acabe ya, no quiero sufrir más, no quiero tener más dolor, no quiero sufrir. Imagínese eso para siempre. Dios lo que hizo fue sacarlos del huerto del Edén y poner un ángel protegiendo las puertas para que no pudieran comer de ese árbol. Fíjese incluso lo que hace con Caín cuando asesina a su hermano Abel. Y lo manda fuera. Y Caín le dice, pero si me van a matar, y le pone una marca para que cualquiera que le toque sea maldito. Dios siempre ha sido un Dios bueno. Y aún, y sigue siendo, exacto, y aún, a pesar de todo esto, ya había un plan redentor diseñado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Por eso usted puede ver que dentro de la serie Conociendo lo Eterno hemos hablado de ¿qué? Del Evangelio eterno, hemos hablado del pacto eterno. El Evangelio que estamos predicando no es una cosa nueva. Ese es el error que algunos cometen. Como si fuera algo nuevo. Pablo dice en Romanos, este evangelio que os estoy predicando fue profetizado, fue dicho, anunciado por los profetas antiguamente a nuestros padres. Quiere decir que el evangelio que predicamos siempre ha sido el evangelio eterno.
porque siempre ha existido. Y estamos disfrutando hoy de este evangelio eterno, que es la realidad del pacto eterno manifestado en la tierra, que nos permite la extensión del reino. Por eso, como ya hemos dicho muchas veces, es ilógico que algunos estén pensando, no, es que hay un paréntesis, Dios con Israel ha puesto la cosa en pausa y la retomará más adelante. No, este es el pacto eterno, este es el evangelio eterno. No es lo que Dios hizo con Israel, porque eso tiene un inicio y tiene un final, quien es Cristo. El pacto eterno es el que fue anunciado antes, fue predicado en Génesis 3, fue predicado a Abraham. Ese es el evangelio y el pacto eterno que se acaba completando en la manifestación de Cristo en la tierra. Y que usted y yo lo disfrutamos hoy. Él tuvo que venir y tuvo que entregar su vida. ¿Se acuerdan la película La Pasión? De Mel Gibson. Todo ese sufrimiento fue por amor a usted, fue por amor a mí. Y el amor es lo que debería movernos a nosotros. Que se nos revele cuánto Dios nos ama. Que se nos revele su amor incondicional. Y en ese caminar podemos tener nuestros errores, podemos cometer nuestros fallos. Sí, es cierto, pero vamos avanzando porque estamos entendiendo cuánto Dios nos ama. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en agradecimiento al amor incondicional de Dios para nosotros. Dios le ama a usted incondicionalmente y déjeme decirle, Dios no puede amarle más de lo que ya le ama. Dios no va a amarle más de lo que ya le ama, es imposible. Porque el amor de Dios es incondicional. Dios no le amará cuando usted cambie, Dios le ama hoy, ahora. Hay personas que dicen, no, tienes que cambiar. No. Ahora, obviamente, el entendimiento del amor de Dios nos lleva al cambio. Pero yo necesito entender, Dios me ama. Yo no merecía ser amado de esta manera, pero Dios me ama incondicionalmente. Y Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por amor a mí. Eso es redención. Y entender redención me lleva a seguir disfrutando de estas riquezas de su gracia. Entender el precio que se pagó por todos nosotros. Volvamos a Efesios, por favor. Obviamente podríamos quizá hablar más de redención, ¿no? Pero vamos a ir avanzando un poquito. Efesios, estamos en el capítulo 1, verso 8 ahora. Decía el verso 7, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Recuerde, cuando habla de misterio, está hablando de la realidad de Cristo. ¿Se acuerda Colosenses capítulo 1? El misterio que había estado oculto por siglos, pero que ahora ha sido manifestado. Y que ha sido manifestado también entre los gentiles, dice Pablo en Colosenses 1. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerde que porque a veces lamentablemente dentro de la subcultura evangélica sobre todo, se habla acerca mucho de revelaciones y la revelación y gente que tiene nuevas revelaciones, pero recuerde algo, una revelación no significa algo nuevo. Revelación no tiene que ver con algo nuevo. Revelación tiene que ver con ver algo que estaba oculto. Pero no significa que sea nuevo. Significa que estaba ahí, estaba escondido, pero no lo veíamos. Por ejemplo, para mí, el entendimiento de la fe fue una revelación. ¿Por qué? Porque siempre estuvo ahí, pero yo no lo veía. Gracias a Dios, Él envía gente que nos enseña fe.
El entendimiento de la gracia fue una revelación. Siempre estuvo ahí. Siempre ha estado ahí, pero yo no lo veía. Revelación es algo que está oculto y se manifiesta, que tiene que ver con misterio. Cuando aquí habla de misterio, está hablando exactamente de lo mismo. ¿Quién es Cristo? Es la revelación. Cristo es el misterio oculto por siglos, que usted podía ver en los profetas, y usted puede ver en Moisés, en Josué, que todos apuntan hacia el futuro, que algunos incluso parece que lo estuvieran viviendo, y a lo mejor les quedaban cientos de años. El libro de Isaías se escribe entre 400 y 500 años antes de que Jesús aparezca. Y usted lee Isaías 53 y usted dice, pero si está relatando el sacrificio de Cristo. Yo recuerdo un profesor de seminario que nos enseñaba y él decía, es como que Isaías estaba en una sala de cine viendo todo lo que iba a pasar casi 500 años después. Porque si no, lo que iba a pasar 500 años después, sí. Porque si no, era imposible que lo detallara de esa manera. O David, usted lee los salmos, el Salmo 22, el Salmo 24, que hablan del Rey de Gloria, y usted dice, pero ¿cómo lo ha podido relatar de esa manera? Porque todo apuntaba a Cristo, porque ese es el misterio que había estado oculto. Y Pablo dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ya nos lo ha dado a conocer, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Dios quiso darnos a conocer? El propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Esto lo preguntamos el primer día de la reunión de líderes. Mañana reunión de líderes. Recuerden, 7:30. Aprovecho para lanzar la cuñita aquí. Recuerden que la reunión de líderes está abierta para todos. Todos, todos, todos. Quien quiera conectarse, 7:30 por Zoom, ahí estaremos. ¿Cuál es el propósito, el misterio? Verso 10, grábese este verso, por favor, anótelo, subráyelo, tatúeselo en la espalda si quiere. No, en la espalda no, que no se lo va a ver, en la espalda no. No, pero subráyelo, márquelo en su Biblia. Te dice, no, estoy leyendo en el móvil, pues entonces tenga cuidado, no vaya a romperlo. De reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el punto, amados. Ese es el propósito eterno. ¿A qué se refieren cuando hablan de propósito eterno? ¿Qué cosa más rara? No lo había escuchado nunca. Es sencillamente esta frase, amados. Reunir todas las cosas en Cristo. Cristo siendo el todo y en todos. Nada más. Nada más. Si usted un día le pasan un examen y le preguntan qué es el propósito eterno, ya tiene la respuesta. No se complique. No busque ahí cosas raras. Reunir todas las cosas en Cristo. Cristo siendo el todo y en todos. ¿Cuál es la labor de la iglesia? No de la congregación Gracia y Fe. No. De la iglesia. Del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la labor? Predicar a Cristo para que todas las cosas se reúnan en Cristo. Predicar a Cristo para que Cristo sea el todo y en todos. Esa es nuestra función. Esa es nuestra labor. Por eso usted sabe que siempre hemos dicho aquí, nosotros no buscamos llenar un local. Nosotros no buscamos llenar una congregación. Nos da igual. Nosotros lo único que queremos es predicar a Cristo. Luego que la gente se congregue donde crean que se deben congregar, no pasa nada. Eso a nosotros no nos preocupa. Lo que nos interesa es predicar a Cristo. Que luego, en ese predicar a Cristo, hay gente que por la gracia de Dios se quieren congregar con nosotros y quieren ser pastoreados por nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero si no, no pasa nada. Porque estamos aquí para servir al propósito eterno del Padre. No estamos aquí para exaltar un ministerio,
ni para hacer grande una congregación, ni para hacer grande el nombre de alguien. Estamos aquí para que Cristo sea predicado. Que la gente pueda ver a Cristo. Que la gente pueda reconocer a Cristo y pueda rendirse a la realidad de Cristo en sus vidas. Pero le voy a decir algo. Esto no solamente es necesario que lo hagamos, por así decirlo, fuera de la iglesia. Es que resulta que aún en la iglesia hay muchas personas a las que se les tiene que revelar Cristo. Por eso Cristo tiene que ser predicado. Una persona me decía, hay que predicar el evangelio a los perdidos. No, hay que predicar el evangelio a todos. Cristo hay que predicarlo fuera de la iglesia, pero Cristo hay que predicarlo dentro de la iglesia. Porque ahora dentro de algunas llamadas iglesias se está predicando cualquier cosa menos a Cristo. Se predican leyes, se predican normas, se predica Moisés, motivación, se predica motivación, se predican coach, se predica humanismo, se predica lograr tu éxito personal, bueno, motivación, sí, lo que ha dicho. O sea, se predica cualquier otra cosa menos a Cristo. Entonces es necesario que prediquemos a Cristo. Porque si el propósito eterno tiene que ver con reunir todas las cosas en Cristo y Cristo no es predicado, lamentablemente el propósito eterno no se está llevando a cabo. Entonces prediquemos a Cristo. Hagamos como decía Spurgeon, si no aparece Cristo en tu sermón, vete a tu casa y dedícate a otra cosa. No voy a sentarme a escucharte hasta que no tengas algo interesante que decir. Eso se lo dijo a un joven predicador. Es una buena forma de motivar a un muchacho a empezar a predicar. Esa es la realidad. A otro le pregunto, ¿dónde estaba Cristo en tu sermón? Bueno, es que el versículo que yo he leído no hablaba de eso específicamente. Dice, no, en aquella época, todas las carreteras de Inglaterra conducían, igual que todos los caminos van a Roma, ¿no? Todas las carreteras de Inglaterra te llevaban a Londres, a la capital, todas, absolutamente, todos los caminos. Y él dijo, de la misma manera que en Inglaterra todos los caminos te llevan a la capital, de la misma manera en la Biblia, todos los versículos te tienen que llevar a Cristo. Te tienen que llevar a Él. Así que tienes que buscarlo de alguna manera, porque, amados, prediquemos lo que prediquemos, Cristo tiene que ser predicado. ¿Usted quiere hablar de oración? Perfecto. Prediquemos a Cristo mientras hablamos de oración. ¿Quiere hablar de fe? Perfecto. Prediquemos a Cristo mientras hablamos de fe. No pensemos que predicar a Cristo es para los de afuera. Yo necesito que a mí se me predique a Cristo, porque necesito crecer en el conocimiento de Cristo, porque necesito seguir renovando mi entendimiento respecto a Cristo, porque necesito todavía ver a Cristo con mayor claridad, con mayor claridad. Es como cuando usted ve que le falla la vista y usted va al oculista, ¿verdad? Yo tuve que ir hace poco para renovar las lentillas y le sientan y empiezan, ¿mejor así o así? ¿No? ¿No le hacen eso? Y usted dice, no, mejor antes. Y luego otra vez, ¿y mejor así o así? Y usted lo ve, ¿cómo? Lo ve más claro. El propósito del oculista, ¿cuál es? Que usted lo vea todo más claro. Bueno, la enseñanza cumple con un propósito, y es que podamos ver a Cristo más claramente. Que podamos tener nuestra mirada puesta en Él. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Perdóneme, pero la mirada no tiene que estar sobre usted. Desde aquí no le vamos a motivar y no le vamos a decir, saca al campeón que hay dentro de ti. Eso no lo va a escuchar aquí. No lo va a escuchar aquí. Porque la mirada tiene que estar en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar en Él y tenemos que ver. Aquí usted tampoco va a escuchar, sí, haga lo que haga, recuerde, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y la gente dice, recuerda, todo lo puedes, todo lo puedes. No, no todo lo puede, quédese tranquilo, que no lo puede todo.
todo lo puede en Cristo, que es diferente. Todo lo puede de acuerdo al propósito eterno del Padre. Pero no todo lo puedo. Es que a veces la gente sale de ciertas congregaciones pensando que pueden con todo. Yo le voy a decir algo. Usted volar no puede. Si se sube a un avión, sí. Pero si se va a tirar de un octavo, ya le digo yo que no. No lo intente tampoco. Luego cuando quede ahí medio machucado y le pregunten, no, es que Kenneth me dijo que un día que... No, yo no le he dicho nada. Ahora, respecto al propósito eterno, en Cristo lo podemos todo. Esa es la realidad. En Cristo sí lo podemos todo para poder ver manifestado y cumplido el propósito eterno a nuestro alrededor. Reunir todas las cosas en Cristo. Por eso nosotros vivimos por Él, pero vivimos para Él. Porque al fin y al cabo, recuerde, es su vida en nosotros. Por eso, como alguien dijo, vivir la vida cristiana es imposible. Es imposible sin Cristo. No se puede. Por mi propio esfuerzo. No se puede. No, es que yo recuerdo que se lo he contado más de una vez, ¿verdad? Una persona hace años ya en el hospital mientras visitaba a su papá. Y esta persona había estado en alguna congregación y me decía, pero es que la vida cristiana es muy difícil. Y yo le dije, no, difícil no, es imposible. No te equivoques, muchacho, la vida cristiana es imposible sin Cristo. Pero en Cristo Él nos da su vida para que podamos vivirla. Y entonces ahí todo cambia. Ahora, si yo intento vivir la vida cristiana sin Cristo, no voy a poder. Claro que no voy a poder. Pero cuando entiendo que es su vida la que está en mí, es su vida la que habita en mí, entonces sí, a partir de ahí todo cambia. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendieron algo hoy? Gloria a Dios. Papá, queremos darte gracias por la enseñanza de hoy, gracias por hablarnos, gracias por traer conocimiento y entendimiento a nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a poder ver con mayor claridad a Cristo cada vez más y más. Tenemos el deseo de seguir sirviendo a tu propósito eterno en la tierra y queremos poder ver cómo todas las cosas se reúnen en Cristo. Gracias, papá, por Cristo siendo el todo y en todos. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza y oro para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos nuestros apuntes. Gracias, papá, por cada una de las personas que están aquí, cada una de las personas que se han conectado, que han escuchado esta enseñanza. Gracias porque creemos que disfrutamos de estas riquezas de tu gracia maravillosas en cada área de nuestras vidas. Gracias, papá, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. No acabamos la reunión todavía, pero sí nos despedimos de los que están conectados. Gracias por estar ahí. Les amamos. Gracias por su tiempo. Recuerden, el jueves, si quieren, a las 7 de la tarde, volveremos a estar en directo. Lo haremos por Facebook y por YouTube. Y seguiremos con la serie Justificados para siempre. Así que, si ustedes quieren y pueden, el jueves les esperamos. Les mandamos desde aquí, desde Tarrasa, un fuerte abrazo de parte de toda la congregación. Cuídense mucho, les amamos y hasta el jueves.